Renacer después del dolor. Emily era una joven de 24 años que había perdido a su madre en un accidente de coche cuando solo tenía 10 años. La muerte de su madre fue un evento traumático que cambió su vida para siempre. Emily y su madre eran muy cercanas y la pérdida fue devastadora para ella. A partir de entonces, Emily comenzó a tener dificultades para relacionarse con los demás y se volvió cada vez más solitaria y aislada. Emily encontró consuelo en la lectura y la escritura, pasó largas horas sumergida en historias y creando mundos imaginarios en su cabeza. También se obsesionó con la seguridad y comenzó a desarrollar rituales y manías para sentirse seguro en su entorno. Por ejemplo, siempre revisaba varias veces que las puertas y ventanas estaban cerradas antes de dormir, y siempre llevaba consigo un botiquín de primeros auxilios en caso de emergencia. A pesar de su aislamiento, Emily era una estudiante brillante y trabajadora. Terminó la universidad con honores y comenzó a trabajar en una empresa de marketing digital. Sin embargo, su ansiedad y depresión terminaron a afectar su desempeño en el trabajo y en su vida cotidiana. Emily sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo buscarla. Finalmente, Emily empezó a buscar un psicólogo y comenzó a asistir a una terapia una vez por semana. Al principio, le resultó difícil abrirse y hablar de sus sentimientos, pero poco a poco comenzó a sentirse más cómodo y a encontrar formas de expresarse. Emily estaba decidida a superar su ansiedad de aislamiento, pero no sabía cuánto tiempo tomaría ni qué sorpresas le esperarían en el camino. Emily había tomado una gran decisión al buscar ayuda profesional. A pesar de que se sentía incómoda hablando de sus sentimientos y experiencias, sabía que era la única forma de salir de su aislamiento y ansiedad. En su primera sesión de terapia, Emily sintió que había dado un gran paso adelante en su camino hacia la curación. Su psicólogo era un hombre cálido y comprensivo que la ayudó a sentirse cómoda y segura en la sesión. Le explicó que su ansiedad y depresión eran respuestas normales a la tragedia que había sufrido en su infancia, y que no había nada de malo en buscar ayuda. Le sugerimos que comenzara a escribir un diario para registrar sus pensamientos y emociones, lo que ayudaría a identificar patrones y trabajar en sus problemas. Las primeras sesiones de terapia fueron difíciles para Emily. Había pasado tanto tiempo impidiendo sus sentimientos y emociones que hablar de ellos era una experiencia nueva y desconcertante. Pero poco a poco, comenzó a sentir que su psicólogo era alguien en quien podía confiar y que la entendía. Juntos comenzaron a trabajar en identificar las causas subyacentes de su ansiedad y depresión, y a desarrollar estrategias para manejarlos. Emily también comenzó a trabajar en su autoestima y en su habilidad para relacionarse con los demás. Aprendió a reconocer sus fortalezas y debilidades, y ya aceptó sus imperfecciones. También comenzó a tomar medidas para conectarse con otras personas, como asistir a grupos de apoyo y a eventos sociales. A medida que Emily avanzaba en su terapia, comenzó a sentirse más segura de sí misma y más en control de su vida. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a hacerlo. Emily se dio cuenta de que buscar ayuda había sido la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo, y estaba agradecida por el apoyo que había encontrado en su psicólogo. Mientras Emily continuaba su camino hacia la curación, algo inesperado sucedió. Conoció a una mujer llamada Sofía en un grupo de apoyo para personas que habían perdido a un ser querido. Sophie también había perdido a su madre en un accidente de coche cuando era joven, y las dos mujeres encontraron una conexión inmediata. A pesar de que al principio Emily se sintió un poco incómoda al compartir sus sentimientos con alguien nuevo, rápidamente se dio cuenta de que Sophie era una persona amable y comprensiva. Emily comenzó a sentirse más cómoda hablando de su pasado y de su proceso de curación con Sophie. La conexión que sintió con ella le dio un nuevo impulso en su terapia, y comenzó a avanzar más rápidamente. Sophie también estaba interesada en la escritura, y juntas comenzaron a asistir a talleres de escritura y a compartir sus creaciones. Emily estaba sorprendida de lo mucho que había en común entre ellas, y se sintió agradecida por haber conocido a alguien que entendía lo que estaba pasando. A medida que su amistad crecía, Emily comenzó a sentirse más segura de sí misma y más capaz de relacionarse con los demás. Sophie la alentaba a salir de su zona de confort y a probar cosas nuevas, y Emily se dio cuenta de que estaba disfrutando más de su vida. Sophie también la ayudó a sentirse menos sola, y a ver que había muchas personas que habían pasado por situaciones similares y que estaban dispuestas a apoyarla. Emily sabía que su amistad con Sophie era una bendición, y estaba agradecida por haber encontrado a alguien que la entendía y la apoyaba. Juntas, las dos mujeres se dieron fuerzas para enfrentar sus demonios internos y avanzar en sus procesos de curación. A pesar de que Emily estaba avanzando en su proceso de curación, había momentos en los que sentía que estaba retrocediendo. La ansiedad y la depresión seguían siendo parte de su vida, y había momentos en los que se sentía abrumada por sus sentimientos. A menudo, estos momentos ocurrían cuando pensaba en su madre y en lo mucho que la extrañaba.
En una sesión de terapia, Emily habló de sus sentimientos de culpa y tristeza. Se preguntaba si su madre estaría orgullosa de ella, y si había hecho suficiente para honrar su memoria. Su psicólogo le recordó que su madre siempre la había amado y que estaría orgullosa de ella sin importar lo que hiciera. Le sugerimos que escribiera una carta a su madre, expresando todo lo que sintieron y necesitaron ayudar. Emily tomó la sugerencia de su psicólogo y escribió la carta. Fue un ejercicio emocionalmente agotador, pero al final se sintió aliviada por haber podido expresar sus sentimientos. En su siguiente sesión, habló con su psicólogo sobre lo que había escrito. Él la ayudó a analizar sus pensamientos y sentimientos, y a encontrar maneras de manejar sus emociones cuando se sintiera abrumada. A pesar de que Emily se sintió mejor después de haber escrito la carta, siguió teniendo altibajos emocionales. Pero poco a poco, comenzó a darse cuenta de que estos momentos de retroceso eran normales en el proceso de curación. Aprendió a aceptar sus sentimientos y a encontrar maneras saludables de manejarlos, como escribir en su diario o hablar con su psicólogo o con Sophie. Emily también aprendió a ser más compasiva consigo mismo. Aprendió a aceptar que estaba haciendo lo mejor que podía en su proceso de curación, y que no había una forma correcta de hacer las cosas. Aprendió a darse permiso para cometer errores y para tener momentos de debilidad, y a recordarse a sí mismo seguía que avanzando en su camino hacia la curación. Después de varios meses de terapia y de trabajar en su proceso de curación, Emily comenzó a sentirse más segura de sí misma. Aprendió a manejar sus emociones de manera más efectiva y a aceptar que los altibajos eran parte del proceso. También aprendió a encontrar apoyo en su amistad con Sophie y en su relación con su consejero. Un día, mientras navegaba por Internet, Emily encontró una publicación sobre un programa de voluntariado en el extranjero. Siempre había soñado con viajar y explorar nuevas culturas, y el programa parecía ser la oportunidad perfecta. A pesar de que al principio se sintió un poco nerviosa por la idea de viajar sola, se quedó que era algo que quería hacer. Emily presentó su solicitud y fue aceptada en el programa de voluntariado. Pronto se encontró viajando a un país extranjero, trabajando con una comunidad local y experimentando una cultura completamente diferente. A pesar de que al principio se sintió abrumada por el cambio, rápidamente se dio cuenta de que estaba disfrutando de la experiencia. Durante su tiempo en el extranjero, Emily hizo nuevos amigos, aprendió un nuevo idioma y descubrió una nueva pasión por la vida. Se sintió agradecida por la oportunidad de viajar y explorar, y por el hecho de que había encontrado el coraje para hacerlo sola. A medida que su tiempo en el programa de voluntariado llegó a su fin, Emily sabía que había experimentado un nuevo comienzo en su vida. Cuando Emily volvió a casa, se sintió renovada y lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida, y había aprendido a manejar sus emociones de una manera más saludable. Sabía que todavía había trabajo por hacer en su proceso de curación, pero se sintió más capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Emily se sintió agradecida por la oportunidad de haber experimentado una nueva cultura y de haber hecho nuevos amigos. También estaba agradecida por el apoyo de su psicólogo y de su amistad con Sophie. Sabía que su proceso de curación era un viaje continuo, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara y seguir adelante